Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy frente a frente con un buen amigo mío. Vamos a estar haciendo una charla, una plática para creo que es la palabra correcta, tratar de desentrañar este tema tan diverso, tan amplio, que es lo paranormal. Entonces, pues hoy estoy aquí con mi amigo quiero que, pues para la gente que no te conoce, que nos expliques, que nos cuentes un poquito, pues, quién eres, a qué te dedicas, tu número de teléfono, contactos, todo. Va. Pues yo me llamo Rodrigo Daniel Hernández Medina, soy antropólogo, soy historiador también, soy de aquí de Acámbaro, Guanajuato, y pues mi investigación profesional va enfocada no tanto en temas paranormales, pero más bien en la experiencia religiosa. Y creo que es un tema que cruza lo paranormal muchas veces porque la experiencia religiosa tiene un componente inexplicable, ¿no? Pienso que es también parte de lo paranormal, entonces creo que por eso estoy aquí, ¿no? A menos que veamos otra cosa, ¿verdad? Pero, no, totalmente. Pero sí, totalmente. eso es a lo que me dedico. Bueno, entre otras cosas, también investigo cuestiones de género, de masculinidad, hago emociones, no sé, historia de las emociones, antropología de las emociones. Especialmente me interesa el miedo, como una emoción en la historia y en la antropología. Pero, pues creo que eso sería todo. Mi teléfono se los puedo dar. No manches, ahorita que dices eso de historia de las emociones, bueno, es que realmente hay algunos temas que yo no sé bien qué es lo que nos traes. Entonces, me acabas de sorprender así total con la historia de las emociones. Explícame y explícanos qué ramas o cuáles son las áreas que pretende la antropología, a qué es lo que estudia. Yo, sinceramente, tengo una idea, tengo una noción, pero qué mejor que tú no lo expliques. Sí, mira, la antropología es un campo bastante amplio y podemos resumir como que estudia lo humano y las diferentes dimensiones que atraviesan lo humano. Entonces hay, por ejemplo, varias ramas de la antropología, que es la antropología física, la antropología social, la antropología histórica, la antropología cultural, y cada una de estas ramas se enfoca especialmente en un aspecto de lo humano. La antropología física, por ejemplo, que es lo que yo estudié de licenciatura, se encarga de estudiar el cuerpo, sus reacciones fisiológicas, la diversidad fisiológica también, la diversidad humana, racial, ¿no? Entre comillas, genética, etcétera, etcétera. La antropología social se encarga más de la diversidad cultural y social de lo humano y todas las dimensiones sociales de la vida humana. La antropología cultural, las manifestaciones culturales. La antropología histórica se enfoca más en la dimensión histórica de lo humano y se entrecruza mucho con la historia. La historia de las tradiciones, la historia de cómo nos hemos desenvuelto como sociedad. Así es, sí. Ok, entonces, pues hoy de lo que vamos a hablar, también platícanos de qué datos traes, de qué nos vas a hablar y también, ¿por qué no? Antropológicamente, porque es importante recordarlo, porque creo que también es un dato importante. Pues mira, yo vengo a hablar hoy específicamente de dos cosas que tienen que ver con mi propia investigación. Por una parte, les voy a hablar sobre una serie de expedientes inquisitoriales que tratan de brujería, de acusaciones de brujería que se encontraron en el Archivo General de la Nación, en un archivo en Morelia, pero que las acusadas, que eran principalmente mujeres, eran originarias de Acámbaro. Y el otro tema del que les quiero hablar es también de un conjunto de documentos que encontré en dos archivos familiares de aquí de Acámbaro, donde pues podemos ver
que en el siglo XIX, en este pueblo que estaba como mucho más chico que ahora, claro. Había una gran cantidad de familias espiritistas y que practicaban el ocultismo. Y bueno, además de algunas experiencias personales, ¿no? Imagínate lo chiquito de Acámbaro en ese entonces, que hablamos de que se fundó en 1500, ¿no? Entonces, imagínate lo chiquito que era y cuántas familias eran practicantes, ¿no? Así es. Yo, no sé, a veces sí trato de imaginarme a Acámbaro así, pues sin pavimentar, obviamente, las rancherías, a veces hasta sin luz, ¿no? En algunas áreas. Y yo creo que a veces esto también se prestaba mucho para las leyendas. Claro. No solo aquí en Acámbaro, sino en otros pueblos. Pues sí, creaban el entorno, la atmósfera de una película de terror, de una historia más que nada en ese entonces. Y si te fijas, haciendo memoria, ¿no? Siempre escuchamos esto, ¿no? Pues que mi abuelita me contó que se aparece a fulano, que se aparece a sultano. Yo ese tipo de historias siempre las he tomado por el lado del folclore, no tanto por el lado de yo sí te creo. O sea, bueno, yo siempre pongo en duda cuando me cuentan una historia paranormal y le busco su solución, le busco la parte lógica. Sí, su parte lógica. Y yo siento que a veces todas estas historias nacen a raíz de esto, del entorno que se vivía en ese entonces. Por eso me interesa y por eso pues me da muchísimo gusto que estés aquí, porque tú vas a contarnos en base a evidencias. A lo mejor está nutrido de folclore, pero está el registro como tal, a veces con nombres, con fechas, con lugar, y eso ya no es como le pasó al primo, de un amigo, de fulano. Y pues ya para no dejar con la intriga, cuéntanos cuál sería la primera historia que se te haría importante, o con cuál quieres empezar. Mira, antes de empezar a contar la historia, quiero comentar que, como bien dijiste, voy a hablar de cosas que pasaron efectivamente, que dejaron un registro escrito, y sobre todo que tienen como un componente cristiano muy importante, del cristianismo. Esto porque es importante, o sea, el registro que yo encontré fue escrito por un sacerdote o por alguien experto en la religión católica, ¿sí? Que en este caso eran las personas que participaban en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Esto es importante, Eli, porque bueno, cuando llegaron los españoles aquí, sobre todo cuando llegaron los franciscanos o las órdenes religiosas aquí a la Nueva España y en específico a la región de Michoacán, ellos identificaron en los dioses prehispánicos demonios a través de lecturas bíblicas. Entonces para ellos el demonio era algo real, el diablo era algo que existía y que se estaba comunicando con los indios. Entonces los cristianos tenían un miedo real. Claro, ellos como cristianos, ¿no? Como cristianos, sí, decían, eso no es una deidad, eso no es un dios, es alguien que los está engañando. Entonces aquí viene justo la raíz de lo que buscaban ellos a través de la Inquisición, los engaños del diablo para la gente común, para la gente como ignorante que ellos decían, ¿no? Es el mismo diablo que está engañando, y aquí es donde ellos, los cristianos, están apelando a la identidad de Satanás, sobre todo de Satanás más que de Lucifer o más que del diablo o cualquier otro demonio, sino esa cualidad de el que engaña, ¿no? Que esa es como la identidad principal del diablo en el cristianismo. Entonces, a lo largo del tiempo en el que operó la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, ellos trataban de identificar esos engaños en la gente. Y bueno, una de las formas en la que ellos identificaban estos engaños, ¿no? del diablo, de Satanás, era a través de desplegar un mecanismo, una infraestructura institucional, arquitectónica y humana para rastrear. Es decir, ¿qué quiero decir? Había una comisaría del Santo Oficio aquí en Acámbaro,
localizada en algún lugar del centro histórico, había un inquisidor del Tribunal del Santo Oficio designado desde la Ciudad de México, que también era parte de las familias acambarenses, y ese inquisidor tenía sus asistentes institucionalizados, etcétera, que estaban ratificados por el gobierno novohispano, pero también tenían una red de espías, que esos no estaban ratificados, no estaban registrados, eran espías, digamos, como por debajo del agua, ¿no? Y esos espías eran los que se encargaban de rastrear, entonces ellos hacían las denuncias muchas veces, y en otras ocasiones los mismos espías eran los que presionaban a los testigos que tenían el conocimiento de algo para que ellos hicieran su denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio. Entonces yo he encontrado por lo menos dos denuncias, dos expedientes en el Tribunal del Santo Oficio de que cosas que ocurrieron aquí en Acámbaro, que me parece que son interesantes. El primero es de una mujer mulata que se llamaba Potenciana, que fue denunciada en el siglo XVIII, más o menos en la década de 1740. La denunció una mujer mestiza que se llamaba Juana Sánchez. Y bueno, viendo otros casos inquisitoriales de mulatas que fueron procesadas por brujería en la Nueva España, pues vemos que precisamente el principal sector poblacional de la Nueva España que era acusado de brujería eran las negras y las mulatas. Y pues bueno, lo que sabemos cuando se hizo el cateo de la casa de Potenciana, que no era una casa, no era un jacal más bien, pues encontraron que dentro de su cocina había un montón de plantas medicinales, pues algunos elementos que se utilizan para hacer curación, etcétera, pero Potenciana no aplicaba el tipo de magia que conocían los indios, ¿no? Con las hierbas medicinales, o sea, no era medicina tradicional, sino que, por ejemplo, con el romero o la ruda que las mujeres indígenas utilizaban para hacer emplastos, para hacer pomadas, para hacer curaciones, Potenciana hacía brebajes, hacía hechizos, lo utilizaba no necesariamente en una causa-efecto. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una mujer indígena que se dedica a hacer curandera, si tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Pues es que tengo una fractura. Ajá. Entonces ella busca las plantas, busca una tablita, busca las vendas y con eso te cura. ¿Algo más físico? Algo físico, algo más cercano a la medicina. En el caso de Potenciana era más bien algo simbólico. Las plantas las utilizaban para hacer brebajes, para hacer hechizos, ofrendas, etc. Entonces lo que delató a Potenciana como una bruja fue la presencia de ciertas piedras que ella tenía ocultas debajo de su cocina y que los inquisidores ya sabían que esas piedras eran señal de que ella practicaba una religión de origen africano. Entonces, para ellos eso fue suficiente prueba, no quisieron indagar más. Obviamente le aplicaron los métodos de confesión, como se decía. Un poquito de tortura, ¿no? Para que ella confesara. Sí. Y bueno, al final confesó que ella hacía brujería, que sus clientas eran españolas. Yo también confesaba, sí. Yo también hubiera confesado. cualquiera sí. Y pues bueno, no hay, en ese caso no hay nada más, no hay ninguna otra pista, ¿no? O sea, solo sabemos que utilizaba para su brujería piedras y hierbas, elementos de la naturaleza, y que sus clientas eran españolas. Entonces, si nos quedamos con eso, pues podemos inferir ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el papel de las hierbas en las religiones de origen africano o el papel de las piedras. Las piedras, sobre todo en la región Yoruba de África, se llaman Itán. ¿Cómo? Itán. Ok. Solo que la N es como Itán. Sí, es que sí te iba a comentar, hay muchos dialectos de la región de África y sus regiones, en donde hay algunas vocales, podríamos decirle así, o algunas sonidos, ¿no? Sí, hay algunos sonidos que son más guturales o... Así es, nosotros lo decimos Itán, pero más bien es como Itán. Más sí, que creo que hasta debe tronar un poquito, ¿no? Sí. Entonces, esa piedra representa a los ancestros en muchas religiones de origen africano y a los dioses.
representa el fundamento, la relación con la tierra, etc. Pero de ahí no podemos saber nada más de la religión que practicaba Potenciana. Entonces esto implicó que yo, que quería saber más, pues que me metiera a los archivos otra vez, etcétera, etcétera, hasta que encontré otro expediente de brujería que pasó aquí en Acámbaro también, y que me dio luz sobre qué estaba pasando con Potenciana, ¿sí? Que es el caso de otra mujer, en este caso española, que fue clienta de una bruja negra o una bruja mulata, ¿no? Como se les llamaba. ¿Podríamos pensar que es Potenciana? Podríamos pensar que es la misma, porque es de la misma, más o menos de la misma región. La misma región es aquí Acámbaro, pero es de la misma temporalidad. Ok. Entonces podríamos pensar que es ella, y si no es ella, podemos inferir el tipo de magia que practicaba Potenciana gracias a este caso. Sí, pero bueno, antes de llegar a eso, te quiero contar las otras denuncias que hizo Juana Sánchez. Junto con Potenciana denunció... O sea, esa no fue la primera denuncia. No, es que yo pienso que le aplicaron el método de confesión también. Entonces soltó todos los nombres que ella conocía. Denunció un bachiller, un padre que confesaba sin licencia, denunció gente muy poderosa, ¿no? Y denunció una partera indígena que se llamaba Juana Calvillo. A ella la denunció porque bautizaba a los niños con agua con sal, agua caliente con sal. Entonces ya de por sí decir que está bautizando a un niño es como una especie de herejía, ¿no? De blasfemia, porque ella es una mujer, es indígena y pues no tiene la ordenación sacerdotal para bautizar. Sí, que siempre han sido hombres. Claro, sacerdotes ordenados, ¿no? Consagrados para hacer esa... Además es un sacramento, ¿no? Que es el sacramento más importante del cristianismo. Entonces denunció a María Juana Calvillo, por bautizar niños recién nacidos con sal. Fíjate que esto es interesante porque, bueno, la procesaron, o sea, la denuncia procedió, la denuncia que hizo Juana Sánchez, la mestiza. Entonces el Tribunal del Santo Oficio, a través de su comisaría de Acámbaro, mandó apresar a la partera indígena, y pues cuando hizo su confesión, ella decía pues que siempre habían practicado eso los indígenas de Acámbaro, ¿no? O sea, que siempre al nacer los niños los mojaban con agua caliente con sal, solo que ella tuvo el error de decir que era un bautizo. Sí. Entonces empezaron a investigar qué significaba esto para ella, y pues más bien viendo las costumbres indígenas de ese tiempo y las costumbres indígenas actuales y el expediente inquisitorial, podemos identificar que para María Calvillo y muchos indígenas de la región, la sal era un elemento que divide los mundos, que separa el mundo físico del mundo espiritual. Entonces, bautizar a un niño con agua con sal en ese tiempo era una forma de amarrarlo a la vida, o sea, de evitar que su espíritu fuera a regresar al más allá. Que como posterior descansara, que posterior fuera al cielo. Así es, sí. Okay. Incluso, Eli, no sé si tú has visto, actualmente todavía hay una costumbre que tiene relación con eso, de poner una cruz con sal debajo de donde murió alguien, ¿no? Hemos escuchado igual también de círculos con sal, incluso en algún otro tipo de folclore yo he llegado a escuchar, no sé si tú lo has escuchado, que bueno, esto lo escuché hace poco, algunas brujas, cuando vemos estas bolas de fuego, que se lo atribuimos a que es una bruja, para hacerlo, he escuchado, a mí no me consta, es lo que he escuchado, se quitan la piel. Entonces esta piel la guardan muy bien, porque al regresar se la tienen que volver a poner. Si tú encuentras esta piel y le pones sal, ya no se la puede poner. Esto es dentro de alguna leyenda que he escuchado y ahorita lo recuerdo con la sal.
pero a mí no me crees. No, yo sí te creo. No me crees. Y tiene que ver con lo mismo, no sé, la sal es un elemento que lo vemos muy presente en varias historias. En varias tradiciones, como dices, de folclore, en varias creencias y en varias supersticiones. La sal que era más apreciada en Acámbaro era la sal de Araró. Araró era un lugar, un pueblo salinero por excelencia, y se consideraba que la sal que se extraía de los manantiales y de la región de Cuitzeo cercana a Araro era la que tenía más poderes pues curativos, mágicos, religiosos, incluso a la fecha. Pues a la fecha se considera esa zona, ¿no? Sí, ya ves que pues, hay varios balnearios por allí y se recomienda entrar a las albercas por esta cuestión del mineral de la sal. Bueno, entonces estas dos denuncias que hizo Juana Sánchez para mí son importantes, Eli, porque a mí me permiten identificar que en Acámbaro no había así como en toda la Nueva España, no había una delimitación clara entre lo africano y lo indígena. De hecho, muchos autores hablan de que se produjo una afroindianidad en todo Guanajuato, pero aquí en Acámbaro también, y es algo que no ha sido muy explorado. Y esta afroindianidad se manifiesta también en el término de lo religioso, de lo sobrenatural, de lo espiritual, etcétera, como vamos a ver en la siguiente denuncia. La siguiente denuncia o el siguiente expediente inquisitorial ocurrió algunos años después que la que hizo Juana Sánchez, y son dos denuncias más, pero te voy a hablar rápido de una. Que ocurrió años después, y luego la otra, la que es... Tú date vuelo. La primera, la siguiente de la que te voy a hablar es de una mujer que se llamaba Juana Lobos. Juana Lobos se llamaba así. Lobos no era su apellido, sino que era un apodo para señalar su condición racial. O sea que era una loba. Acuérdate de esto de las castas, ¿no? Que indio con negro da no sé qué cosa, blanco con... todo eso de las castas. Era mestiza, evidentemente, pero mestiza entre indígena y africano. Esos eran los lobos. Yo nunca había escuchado ese término, Lobos, zambaigos, saltapatrás, un montón de términos que se utilizaban para referir a esta afroindianidad de la que yo te digo. Entonces, en específico, cuando se utiliza, por ejemplo, el término mulato, es un término despectivo porque se refiere a los mestizos entre negros y blancos como mulas, mulato, ¿no? En este caso, lobo es lo mismo. Y es interesante porque había también coyotes, había un montón de animales o nombres de animales asociados con las castas, exactamente. Entonces, en ese tiempo se creía que, por ejemplo, los mulatos tenían ciertas características de las mulas, como la resistencia física, la capacidad de carga, etcétera, etcétera, igual que los lobos. Entonces se creía que los lobos, o los que tenían esa condición racial, tenían propensión a ser como los lobos, como salvajes, agresivos, peligrosos, ¿no? Sigilosos, etcétera, etcétera. Bueno, esta denuncia de Juana Lobos es una mujer que vivía por donde está el Arco de San José. Se sabe que vivía en esa zona específicamente, y de hecho el Arco de San José tiene que ver con Juana Lobos. Juana Lobos era rezandera, ella era muy buena rezando, y de hecho tenía una devoción muy grande por San José, una advocación de San José que se llamaba San José de la Buena Muerte. Entonces, jamás había escuchado. En la parroquia de San Francisco había una imagen de San José de la Buena Muerte, y se lo prestaban a Juana Lobos para que ella hiciera rezos, etc. Y la gente de su barrio rezaba con ella, que casi todos eran lobos también. Sin embargo, un día los inquisidores, gracias a su red de espías, se dieron cuenta de que más bien había algo medio turbio ahí, y que ellos estaban utilizando la imagen de San José para venerar a un dios africano. Claro, ¿no? Que esto, yo sé, se puede ver en algunos otros casos, o incluso en otras regiones, en donde se disfraza una religión con otra para no perder su identidad, para no perder sus raíces, para sus costumbres, seguirlas trasladando. E incluso creo yo, desde mi opinión, que muchas veces
se disfraza tanto que se pierde. Claro, sí, sí, totalmente. Y así pasó en este caso, ¿no? Con Juana Lobos. Entonces, cuando uno de los espías de la red inquisitorial cometió un error con Juana Lobos y le dijo: te voy a acusar con la Inquisición. Y entonces Juana Lobos lo amenazó y le dijo: no, si tú me acusas no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Y fue una acusación como diciéndole que ella iba a hacer una brujería para vengarse de él. Y pues bueno, eso resultó peor, ¿no? Pero cuando el espía va con el inquisidor pues se preocupa porque Juana Lobos ya estaba avisada de que la estaban buscando. Y pues sí, efectivamente Juana Lobos se escapó con toda su familia porque el espía le había dicho que él había acusado a ella y a toda su familia. Entonces se escaparon, se fueron a Sinapecuaro, de Sinapecuaro se fueron a Morelia y de Morelia se fueron a Celaya y de ella no se les volvió a ver nunca más. Entonces ya no la volvieron a ver después de que fue avistada por Celaya. Y pusieron a San José ahí en el arco como para limpiar, para ahuyentar todo lo que ella había hecho. Todo lo que ella había hecho, sí. Pero otra vez, igual que en el expediente con la partera y que en el expediente de Potenciana, en estas acusaciones parece haber una confluencia entre la experiencia religiosa indígena y la experiencia religiosa de los negros. Y ya, eso queda mucho más claro en el último caso, que es de Gertrudis Malagón, algo así, uno de esos dos apellidos tiene. Gertrudis, sí. Gertrudis fue de las tres acusadas que te he hablado aquí, fue la que pues le fue peor, ¿no? Porque pues Gertrudis era una mujer que decía ser española. Hasta se me salió como el acento. Gertrudis decía ser española, pero no era una española de élite, no era una española acomodada, ¿no? Sí. Había españoles también, pues pobres, ¿no? Que no, sí, no tenían... de otra clase social. Así es, sí. Entonces Gertrudis era una de estas y ella se dedicaba a la prostitución aquí en Acámbaro. La prostitución también estaba perseguida en ese tiempo. Por la misma iglesia también, me imagino, ¿no? ¿O socialmente? Socialmente, pero también era un crimen. Entonces, más que un crimen, más que algo religioso, claro que había un componente religioso en perseguir la prostitución, sí, pero era más bien como un crimen civil. En este caso, como tú tienes el registro antropológico de primera mano, digamos, de los registros pues de la iglesia, porque bueno, a veces es todavía y será muy difícil encontrar un registro como tal, porque no existían muchas dependencias, y pues una de ellas que pues todavía subsiste y está presente pues es la iglesia, y por eso es que tú tienes datos fidedignos o por lo menos el registro de todas estas historias, ¿no? Entonces la postura, como tú nos decías al principio, la postura pues es a veces un poco más como de la versión religiosa hacia estos casos. Es correcto. Entonces pues sí, imagínate, ¿no? Así tú como, digamos, sacerdote, como padre, o incluso como estos espías que me cuentas, yo me los imagino que se iban al chisme total. Claro, sí. Yo me imagino también en esos tiempos, vas y te confiesas con el padre y le dices: padre, pues pequé así, fulana, sultana, le sueltas la sopa. Y yo creo que el mismo padre, ¿sabes qué? Inquisidor, voy a echarle una checada a esta persona y investígale. O sea, yo así creo. No sé si existe ese registro, pero creo que en ese entonces era un poquito más chismoso que ahora. Era totalmente así, justo, y eso era un problema para la Inquisición, porque tenían ellos que tener certeza de que la acusación era real, ¿no? Porque también, a mí como inquisidor, ¿qué me asegura que lo que tú me estás diciendo no es para perjudicar a Potenciana, ¿no? Sí, porque te cae mal. Porque te cae mal la partera o lo que sea. Sí.
Entonces ellos buscaban otros testigos, buscaban, por eso eran los espías también, ¿no? Para ver aquello, ¿no? Pero de forma discreta, etc. Sí. Ya cuando se hace un expediente es porque existe la certeza de que sí hay algo ahí, ¿no? Y pues bueno, este fue el caso de Gertrudis. Gertrudis se dedicaba a la prostitución y digamos, como el equivalente a la policía en ese tiempo, la estaba buscando la Guardia Real, ¿no? La empezó a buscar y ella tuvo que huir a Jerecuaro. Entonces cuando llega a Jerecuaro la cacharon que estaba queriendo pues ejercer su oficio con un mozo, con un muchacho, ¿no? De un trabajador y no era cualquier trabajador, era trabajador de la hacienda que pertenecía al dueño de la Real, al encargado de la Real Aduana, o sea, un funcionario de la Nueva España. Entonces el funcionario de la Nueva España la detuvo, la resguardó en su casa mientras llegaba la Guardia Real de Acámbaro para traerla presa y juzgarla aquí. Y mientras estaba detenida en la casa del encargado de la Real Aduana, Gertrudis interactuó con la esposa del aduanero y con la hija del aduanero y con una esclava de ese lugar. Entonces aquí es donde viene todo el meollo del asunto, ¿no? Cuando ellas pues la vieron, la familia del hacendado la vio, pues quisieron platicar con ella porque se preguntaban por qué una mujer española estaba detenida, ¿no? ¿Por qué, qué había hecho? No sé qué. Entonces hablaron con ella y Gertrudis les dijo que, entre otras cosas, yo me imagino a Gertrudis como una mujer muy habladora, por todo lo que dijo, ¿no? Entonces, entre una de las cosas que les dijo desde su primer encuentro con la esposa del encargado de la Real Aduana, le dijo que ella había conocido una mujer que parió sin haber estado con ningún hombre. Fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Que se consideraba como una herejía, ¿no? Era una herejía. Entonces la señora de la casa le dijo, bueno, ella en su testimonio, que está registrado ahí, yo la reprendí y le dije que no dijera esas herejías porque le iba a acusar con la Inquisición. Sí. Y Gertrudis siguió hablando y después Gertrudis dijo que ella había escuchado a un padre en Querétaro decirle a unas mujeres que era mejor que las mujeres cedieran ante la lujuria de los hombres para evitar que los hombres cometieran el pecado de la bestialidad, que la bestialidad era el sexo anal, ¿no? Okay. Entonces le dijo la señora otra vez, no, Gertrudis, no digas esas herejías porque te voy a llevar a la Inquisición, te voy a acusar. Ajá. El punto es que se cansaron de escucharla y mejor la mandaron con su esclava a lavar al río. La esclava de estos hacendados se llamaba Crescencia de Macueco. Macueco es un vocabulario o una palabra, ajá, es un verbo más bien en las lenguas bantúes del centro de África, que tiene que ver con hacer como brincos o hacer piruetas, ¿no? Pero es interesante porque su apellido nos puede dirigir hacia la región de África de donde ella proviene y de donde provenía la mayor cantidad de los esclavizados aquí en Acámbaro, que es de la región centro de África, okay, de la región Bantú, sí, Congo, Angola, más o menos. Entonces, Crescencia Macueco habló con Gertrudis Malagón mientras estaba lavando el río. Ajá. Y mientras estaban ahí, Gertrudis vio un pájaro. Es un pájaro que se llama saltapatrás. Es un pájaro... No se llama saltapatrás, se llama... Te debo el nombre del pájaro, pero... Sí, si te acuerdas, más adelante ya... Tengo una imagen, incluso te la puedo mandar. Ok. Cuando ella vio ese pájaro, escuchó que el pájaro estaba cantando y Gertrudis le dijo a la esclava, ya este pájaro me está avisando que ya se acabó, que ya me va a agarrar la justicia, ¿no? Ajá. Como que ya se acabó mi pacto. Y entonces Crescencia le dijo que cuál pacto, que de qué estaba hablando, que el pájaro no había dicho nada, etcétera, etcétera. Y Gertrudis le dijo, es que mira, y sacó del bolsillo que tenía en su falda, las faldas antes tenían bolsillos, ¿no? Entonces sacó de su bolsillo, de una nagua, ¿no? De su nagua, exactamente, sí, sacó como un morralito que ella dijo que era un amuleto para evitar que la agarrara la justicia. Y entonces Crescencia Macueco, la esclava, quiso saber qué había dentro de ese morral y cuando Gertrudis le enseñó, había huesos de muerto en esa bolsita. Entonces Gertrudis le explicó a Crescencia
que pues ella tenía un pacto con un muerto para que la protegiera de la justicia y poder seguir ejerciendo su oficio, ¿no? de la prostitución. Cuando Crescencia Macueco pues se dio cuenta de eso, Crescencia, como tenía su origen en el África Bantú, ella identificó que se trataba precisamente de un ritual de origen africano, especialmente originado en la región de donde ella era, ¿no? O sea, para ella fue fácil identificarlo, claro, totalmente. sí, porque es en esa región, Congo-Angola, a diferencia de la región occidental de África, donde no hay tanto el culto a los muertos, en la región Congo-Angola sí. Y ese tipo de pactos son comunes. Son comunes. Entonces, esto significa que Gertrudis se comprometió con el dueño, digamos, de los huesos. Sí, sí. Para ella cuidar su espíritu, sus huesos, alimentarlo, hacerle ofrendas, prenderle veladoras, darle agua, etc. Y el muerto, a cambio, la iba a proteger de la justicia. Y pues este tipo de rituales, como te digo, yo no los recomiendo, yo nunca lo haría. Creo que sí, ¿no? Y además, como el caso de Gertrudis, que te iba a decir, el caso de Gertrudis también nos muestra que tiene vigencia, ¿no? Sí, o sea, al final incluso el pájaro, sí es pájaro saltapared, se llama. Saltapared, pájaro saltapared. Okay. El pájaro saltapared que ella escuchó y que ella identificó como una advertencia de que ya la iba a agarrar la justicia, nos habla de que tiene una vigencia el pacto con el muerto, ¿no? También al final nosotros no podríamos tener control del más allá. Exacto. Es una cuestión temporal. Y bueno, al final realmente se le acabó el poder al amuleto, a su vínculo con este difunto, porque bueno, la atrapó el Santo Oficio, le dieron el peor castigo y pues bueno, al final... O sea, en este caso fue cierto, de alguna forma, que el pájaro le avisó. Le avisó exactamente, ya se había terminado y que le iba a agarrar la justicia. Y fíjate que al final, Gertrudis, pues bueno, fue atrapada por el Santo Oficio y todo esto, pero pues también dejó un registro, ¿no? La idea de que el pájaro saltapared es un mensajero es de origen indígena. En muchas tradiciones indígenas prehispánicas, el pájaro saltapared tiene esa cualidad de mensajero. Entonces otra vez podemos ver esa mezcla. Otra vez, así es, de lo que te hablaba, es la magia que se practicaba en Acámbaro, o la brujería, como lo quieras ver. Ajá. Era afroindiana, como le llaman los historiadores. Y confluía, ¿cómo se dice? Mezclaba componentes mágicos religiosos de origen indígena y componentes mágicos religiosos de origen africano. Entonces por eso era tan temida por la gente cristiana, ¿no? Ahora imagínate tú como cristiano que recluyes a una de estas personas. Tú sabes, como cristiano, que ellos tenían poder de cierta forma, sí, ya fuera del que fuera, pero tenían poder. ¿Por qué? Porque la gente, tanto españoles como indígenas, como la gente en general, los buscaba. Ya fuera porque es partera, ya fuera porque desde ese entonces existe el mal de ojo. Claro, sí. Entonces tú como cristiano, como padre cristiano, digamos, aprecias a una persona de estas. Yo creo que no las mandas rápido a una sentencia, sino que dentro del interrogatorio, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo haces tú tal ritual? ¿Para qué sirve este elemento? ¿Para qué se utiliza esta hierba, digamos? Yo creo que así como hay una mezcla africana e indígena, también hay una mezcla ahora actual de los ritos cristianos. Si te das cuenta, creo que hay una mezcla, aunque a fin de cuentas la iglesia también hace algunos ritos. Claro. La propia misa es un rito, es un ritual, es un ritual que se ha transformado conforme a la región, al tiempo, al folclore, ha tomado elementos de aquí y de allá,
para a veces, por ejemplo, en el caso de las conquistas, pues para poder transformar o para poder hacer digerible estos rituales cristianos para la región indígena en este caso. Entonces imagínate, o sea, toda la mezcla que ya hay hasta ahora. No, y es increíble ver todo eso en los documentos, ¿no? Porque además había, por ejemplo, dependía mucho del inquisidor, pero había inquisidores muy clavados, así como dices, ¿no? Que ellos querían, no sé, yo pienso que yo sí sería de ese tipo, si me hubiera tocado, ¿no? Sería de ese tipo de inquisidor que quiero identificar con qué demonio hizo pacto esta mujer, ¿no? Entonces le preguntas y le preguntas y le preguntas para llegar a identificar incluso el nombre del demonio. Y es que si te fijas bien, al final era su trabajo. Ellos no iban a andar a ciegas, así como de, sí dice que el demonio tal o fulano se aparece y a lo mejor él nunca sabe si lo engañan o no. Entonces él tiene que investigar a la raíz de todo y sí, o sea, llegar incluso a usar los métodos que tiene a la mano, ¿no? Sí. Había otros inquisidores que se conformaban con hacer el trabajo, o sea, de demostrar que es brujería, demostrar que cometió herejía, demostrar que era supersticioso y ya, no investigaban ya más a fondo, ¿no? Cuál demonio era o no, pero había otros que sí eran muy clavados. Entonces tú puedes decir que en base a estos registros de Acámbaro y la región, de sus alrededores, existieron sentencias por brujería en la región. Sí. Que este tipo de sentencias, me imagino, fueron encarcelamientos, a veces muerte, me imagino, o hubo también a lo mejor, bueno, no sé, hubo también sentencia de comercial. Mira, dependía mucho de los crímenes. ¿Qué tipo de sentencias había? Por ejemplo, para el caso de la partera que utilizaba sal, se le condenó por superstición. Entonces, no es lo mismo que te condenen por superstición, que se te puede quitar la superstición yendo al catecismo, yendo a escuela bíblica, yendo a misa tantos días, rezando tanto tiempo, etc. Es una penitencia más bien de aprendizaje, o sea, la superstición, según los inquisidores, se curaba aprendiendo sobre el cristianismo, ¿no? Entonces, quitándote la ignorancia. Pero, por ejemplo, la magia o la brujería de Juana Lobos, la del San José, o la de Gertrudis, se consideraba maléfica, magia maléfica. Hay una diferencia entre la magia por superstición y la magia maléfica, porque la magia por superstición es como una magia ingenua, como que no busca hacer daño. A veces como esta magia que utilizan las abuelitas, ¿no? Totalmente. La magia de Potenciana también era de ese estilo. Un listoncito rojo, que la hierba, tómate el tecito. Eso es una magia por superstición que no es tan castigable. Pero en el caso de la magia maléfica, donde tú estás consciente de que estás haciendo un daño a alguien vivo o muerto, eso implica, desde la visión de los inquisidores, ¿verdad? Implicaba que tenías un pacto consciente o inconsciente con el demonio. Entonces, como lo que diferencia un tipo de brujería de otra es el daño. Si tú estás haciendo daño a una persona consciente o inconscientemente, entonces ya eres maléfico y ya tu pena es ahí cambiaba la sentencia, el tipo de sentencia mucho mayor, y depende del daño que hayas hecho. En este caso Gertrudis era un pacto con el muerto, ¿no? Entonces era un daño muy grave porque estabas yendo en contra de la disposición divina de que los muertos deben estar debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo ves si ahora pasamos a lo del espiritismo? Ok, ¿Seguimos con esto? Vamos a pasar al espiritismo. Si las personas que nos están escuchando... Para eso tendrás que... No manches, qué loco, ¿no? Me asustó. Para eso tendrás que desactivar el modo avión.
Sí, bueno, después de esta interrupción tan loca, si las personas que nos están escuchando comentan y les interesa, ¿tienes más casos como estos? Sí, Cuando sí comentan, tengo más. ok. Podemos hacer una segunda parte y lo podemos dejar para una segunda parte. Sí. Entonces, vamos a continuar con el tema del espiritismo. Espiritismo aquí en Acámbaro. Sí. Ok, dale. Pues mira, la Inquisición, o bueno, la comisaría del Tribunal del Santo Oficio, de aquí de Acámbaro, dejó de operar en 1824 más o menos. ¿En dónde pudiera estar edificada esta? ¿Hay registro o una suposición? No hay registro, pero... bueno, el registro dice que estaba en el centro del pueblo, que en ese tiempo pues era el primer cuadro del centro histórico. Y yo pienso que por el hecho de que pues en el siglo XIX ahí estaba la cárcel, Sí. me imagino que debió haber sido ahí, en donde ahora es la Casa de la Cultura, el Inca. Este edificio que está enfrente de... Que está así, ¿Dónde está la plazuela? La plazuela, ajá. Plazuela. Pienso que debió haber sido ahí. Otra pista que me da los archivos para saber que estaba ahí es que encontré un Index Prohibitorum, que es el libro de los libros prohibidos de la Santa Inquisición, en una casa cerca de ese edificio. Okay. Sí, en el mismo cuadro. En la misma cuadra. En la misma cuadra hay una casa que tiene el mismo estilo, de hecho, arquitectónico que ese edificio. O sea, es colindante, pudiera ser colindante. Sí, de hecho es colindante, o sea, okay. es muy cercana ahí. Sí. Ahí está el Index Prohibitorum y otros libros que se utilizaban en el Santo Oficio para identificar, porque claro, los inquisidores tenían manuales. Sí, como claro. dijiste hace rato, ellos hacían un trabajo y seguían un procedimiento específico que estaba escrito por manuales, ¿no? Desde el Maleus Maleficarum, que para es identificar a las brujas. para aprender a identificar a las brujas, hasta el saber los martirios, ¿no? Que corresponde con cada brujería. En los libros prohibidos, este índice se actualizaba cada 5 años, me parece. Ok, o sea, había diferentes volúmenes y ediciones ajá. y todo, que correspondían justamente con el surgimiento de nuevos libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Index de hace 5 años ya no opera, porque desde entonces ya salieron muchos libros más que están prohibidos por la Iglesia. Ya no es válido, está actualizado. Está actualizado. Entonces, el que yo encontré era la versión de 1796, o sea, una de las últimas que salieron en la antes de que se cerrara esta institución. Ajá, sí. Institución 30 años antes. Entonces, por eso tengo la sospecha de que era ahí. Y es justo en este archivo de esta casa del centro donde encontré cuestiones del espiritismo. Pero para eso te tengo que contar otra cosa. La huella de Miguel Hidalgo y en general del pensamiento liberal en Acámbaro es muy fuerte. Sí. Pues por todo lo que pasó aquí, ¿no? El nombramiento de Miguel Hidalgo como generalísimo de las Américas, la participación de Catalina Gómez, ¿no? en la lucha por la independencia, etc. Entonces esto hizo que entre las familias criollas acambarenses surgiera un espíritu liberal que se fue aumentando con el tiempo. Se fueron haciendo cada vez más liberales. Entonces ciertas familias, ya a mediados del siglo XIX, unos 40 años después de la independencia, su liberalismo incluso llegó a ser anticlerical. O sea que rechazaban. Esto le daba también más fuerza a todo lo que ya estaba, bueno, como nos cuentas, que había espiritismo aquí en Acámbaro, ¿no? Que había en la región, había personas que practicaban algún tipo de hechicería, de espiritismo, Entonces justo estas familias liberales que a mediados del siglo XIX se hicieron anticlericales, empezaron a adoptar como propios y a reconocer los conocimientos que la Iglesia Católica había negado durante mucho tiempo. En eso se basa el anticlericalismo liberal de mediados del siglo XIX.
en que los criollos y sobre todo familias acomodadas empiezan a decir, es que ¿sabes qué? La Iglesia Católica es esta creencia de que la Iglesia Católica oculta conocimientos. Ok, ajá. Ahí esa es la raíz del ocultismo. De ocultar. Ajá, Sí. ellos empiezan a rescatar los conocimientos ocultos por la Iglesia Católica, que tienen que ver con todas las tradiciones de magia, de brujería, de supersticiones. O sea que si nos vemos en ese tiempo, con el liberalismo, tratas también de crear tu propio criterio, tanto político como cultural, como de creencias en general, y entonces tratas de qué me conviene, qué no, qué sí es tradición, qué no, qué es bueno, qué es malo, qué me enseñó mi papá y yo sé que es bueno también, porque pues todo nos influye. Ok, y entonces me imagino que empezaron a haber más surgimientos de familias o personas que abiertamente pudieran decir, sí, yo me dedico a... Sí, a mediados del siglo XIX era muy difícil que reconocieran, ¿no? Y sobre todo que se reconocieran como ocultistas. Pero ya había una fuerte influencia del ocultismo aquí en Acámbaro, y se empezó a desarrollar sobre todo más en la década de los 70s y de los 80s del siglo XIX, o sea, 1870, 1860. Ajá. Empieza a desarrollarse esta corriente ocultista en Acámbaro, influenciada sobre todo, Eli, por la forma de pensamiento de los ocultistas europeos, porque además en ese tiempo el liberalismo y este liberalismo anticlerical traía ideología importada desde Europa, y era como algo moderno. O sea, estaba de moda. Estaba de moda, o sea, era lo moderno, ¿no? La iglesia era como algo anticuado. Empieza a pintarse la iglesia como un pensamiento anticuado, antimoderno, ¿no? Conservador. Sí. Y los liberales empiezan a decir, no, pero es que hay muchos conocimientos que la iglesia nos ha ocultado y vamos a rescatar esos conocimientos ocultos, y se empiezan a reconocer primero como ocultistas. Ya después, a finales del siglo XIX, como en la década de 1880, 1890, empieza a llegar aquí el espiritismo de Allan Kardec. Empiezan a llegar los ejemplares de este libro de los muertos, me parece que se llama. Ok, yo sí realmente De Allan desconozco. Kardec. Ajá. Empiezan a llegar las publicaciones de Allan Kardec, que es el padre del espiritismo en Europa, que en ese tiempo tenía el espiritismo de Kardec, o el espiritismo kardecista, tenía, ¿cómo te explico? Como una connotación como muy moderna. ¿Por qué? Porque Allan Kardec era un científico. En su historia, él era un científico que estaba experimentando con cuestiones de electricidad. Él quería facilitar el acceso a la electricidad para muchas personas. Okay. Y entonces, cuando él empezó a estudiar la forma en la que se transmite la energía eléctrica a través de los metales o a través de ciertos conductores, él se viajó por otro lado y empezó a pensar que si nosotros somos también parte de impulsos eléctricos, entonces podrían establecerse canales de comunicación con circuitos eléctricos. Ajá. Que incluyeran a nosotros mismos como circuitos eléctricos para establecer comunicación con los espíritus. Te estoy hablando de un momento en el que se está desarrollando la electricidad, la industria eléctrica, la tecnología para la electricidad, pero al mismo tiempo la tecnología para la transmisión de voz. Están surgiendo los experimentos de fonógrafos, sí, para el registro de la voz, de los primeros teléfonos, los primeros aparatos para comunicación. O sea, todo esto eran temas de interés. De interés y de modernidad. Allan Kardec empezó a escribir en 1857. Fue su primer libro, que se llamaba El Libro de los Espíritus. Ajá. Ya, corrijo, hace rato dije El Libro de los Muertos. Sí. El Libro de los Espíritus. Después escribió otro en 1859 que se llamaba ¿Qué es el espiritismo?, donde ya profundizaba más sobre eso. En el primero, que en el Libro de los Espíritus, plantea una explicación, pues ahora le llamamos pseudocientífica. Sí, claro, porque a veces no tiene comprobación de campo, claro, o controlada. Sí, que tú puedas hacer
sí utilizar el método científico y darle veracidad, de cierta Pero en forma. ese tiempo era una investigación científica, porque él aplicaba todo el método científico tal cual. Okay. Entonces, por ejemplo, hacía experimentación, comprobación, etc. El problema es que su experimentación era con mediums. O sea, él contactó diferentes mediums del lugar donde él vivía. Ajá. Y les pidió que hicieran ceremonias de espiritismo frente a él para él poder pues demostrarlo, ¿no? Y entonces él decía que a través de su experiencia y de la experiencia de los medios pues ya estaba replicando el método científico y escribió este libro que se llamaba primero el libro de los espíritus. Ajá. Donde él sienta las bases fundamentales científicas, ¿no? De cómo es que la energía, igual que la energía eléctrica, es que en ese tiempo la energía eléctrica debió haber sido un revolucionario, así un tema algo incomprensible nuevo. También, sí, ¿no? sí. O sea, ¿cómo? Sí, es que yo trato de ponerme ahí en ese momento y que de repente te digan, existe algo que no puedes ver, pero que de cierta forma va a cambiar la vida como la conocemos. Pues es como, ¿qué pasó? Te empiezas a cuestionar, obviamente, empieza a experimentar mucha gente y imagínate, o sea, siempre ha pasado la postura, digamos, de ese tiempo, que era más fuerte que ahora, de la iglesia. O sea, que de repente llegue un científico y diga, vamos a tener luz sin necesidad de la luz del sol, sin necesidad del fuego. Parece una locura, ¿no? Sí, entonces, pues obviamente, pues vas a decir, no, eso es herejía, eso es algo maléfico, como decías hace ratito. No, y fíjate que se conjunta la llegada del ocultismo, bueno, no la llegada, su florecimiento y la llegada del espiritismo con el periodo anticlerical de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada y impulsó a que se diera otro tipo de pensamiento, así es, en la década de los 60s y 70s, que es cuando llegan estos libros de Kardec. Entonces te digo, en su primer libro sienta las bases científicas, ¿no? de los espíritus, cómo los espíritus se pueden comunicar, y de hecho utiliza muchos ejemplos de grabación de voz. Él dice, ya estamos experimentando para dejar registro de nuestra voz, lo cual quiere decir que es posible que se queden ecos de nuestra esencia, no sé qué, bla, 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 ¿no? Después, en qué es el espiritismo, que lo publica en 1859, pues empieza a hablar de cómo, si ya tenemos los conocimientos básicos de cómo comunicarnos con los espíritus, a través de ese libro de los espíritus, entonces puede surgir una ciencia, una disciplina científica que lo estudie, que lo sistematice y que lo haga algo accesible a todos, que es el espiritismo. Eso sería el espiritismo. Y después escribe el libro de los mediums, que es un manual, una instrucción para que la gente cualquiera, como tú y yo, pudiéramos convertirnos en mediums, interactuar, practicar el espiritismo, la disciplina del espiritismo como una ciencia, y a través de eso interactuar con los espíritus. No inventes. Fíjate que yo siempre he creído en esa... Yo nunca había escuchado hablar de Allan Kardec, me dices, pero esta idea de que la electricidad como energía se pudiera relacionar también con el mundo del espiritismo, el mundo espiritual, yo siempre he creído en eso. O sea, yo siempre he pensado que muchas entidades negativas, positivas, fantasmas, otros planos, tienen que ver a veces con teorías de física, a veces pues sí, con algún conocimiento científico que tenemos, lo podemos relacionar o correlacionar, o a veces teorizar, por lo menos teorizar. Teorizarlo, sí. Pero yo siempre he creído que van de la mano, o a mí me gusta pensar así, que van de la mano. Yo siempre a mí me ha gustado, esa es mi percepción. A veces yo por eso siempre le busco como que la solución científica o la solución
más, ¿cómo te podré decir? Comprobable, digamos, a cuando se mueve algo, sucede algo, sientes algo. Entonces, ya cuando yo me paso al punto de, ¿sabes qué? Eso va más allá de mi entendimiento, o creo que sí es algo más espiritual. Yo siempre lo trato de relacionar un poco ahí, como que no me quiero salir tanto, como que todavía me aferro así como que hay algo científico que lo puedo explicar. Entonces quiero, a veces yo trato de tenerlo ahí de la mano. Entonces yo creo que es que yo me imagino también en ese tiempo como estos temas como algo revolucionario y obviamente como algo mágico. Entonces la magia automáticamente la pudieras relacionar con el mundo que no vemos, con este mundo invisible, ¿no? Sí, totalmente, y ese era el postulado principal del espiritismo, que todo podía tener una explicación científica y toda postura contraria al espiritismo sería nacida de los paradigmas del cristianismo, que intentan ocultar otros conocimientos que también son válidos, ¿no? Sí. Entonces, como algo moderno, como algo relacionado con la ciencia, con los últimos descubrimientos tecnológicos de ese tiempo, pues llegó a Cámbaro. Llegó a Cámbaro junto con la llegada de la electricidad. Entonces llegaron los libros de Allan Kardec y llegaron obviamente a las familias adineradas. Sí, con los que podían pagar la electricidad, con los que podían tener acceso a libros. Familias, pues, de linaje europeo. Claro, sí, sobre todo, y familias de gran abolengo, ¿no? De aquí, de nuestro pueblo. Ajá. Que por eso mismo, fíjate que sería un poco... Bueno, la familia que me permitió acceder a sus archivos, sí, en la actualidad son católicos muy fervientes, muy devotos, y ellos tienen incluso les causa un poco de problema identificar que en su pasado existió el espiritismo. Sí. Entonces no voy a decir los nombres ni apellidos, claro. Pero hay varias familias de Acámbaro en el siglo XIX que llegaron a obtener ese conocimiento de Allan Kardec del espiritismo y a practicarlo. Se sabe por documentos escritos, etcétera, que se hacían sesiones espiritistas en muchas de las casonas de aquí del centro de Acámbaro. Una de las más famosas, y que ahí sí no creo que haya tanto problema, es de la familia Sámano, ¿no? Se sabe que se llegaron a hacer sesiones espiritistas en esa casa. Pero claro, había otras familias que estaban más metidas de lleno en el espiritismo. Incluso en algunas familias que eran dueñas, por ejemplo, de hoteles o de hospederías, había como redes internacionales que ocurrieron a través de la Federación Espírita Mexicana. Esto pues se facilitaba por el tipo de rubro, por el hotel también, sí, ¿no? Sí. Pues se venían y hospedaban personas de otros lugares. Y exactamente, entonces eran de filiación intelectual similar, o sea, eran espiritistas también, pues. Por ejemplo, bueno, en ese tiempo también, sobre todo ya más en la década de los 90 del siglo XIX, 1890, ocurrió algo en Acámbaro que transformó totalmente y que modernizó mucho al pueblo, y fue la construcción del tren. Sí, más bien de la estación de tren. Sí, incluso a la fecha sigue siendo icónico, ¿no? Es icónico. Ajá. Pero en ese tiempo la estación del tren fue importantísima porque conectó a Acámbaro, que ya estaba conectado por caminos, pero conectó a Acámbaro con Estados Unidos, con Denver, sobre todo la compañía de Denver and Rio Grande. Tenía una línea directa para llegar aquí a Acámbaro, y vinieron muchos gringos aquí a Acámbaro precisamente gracias a esta línea. Ajá. Porque se hizo muy famosa. Vinieron exploradores norteamericanos que hicieron dibujos de la región, de las haciendas, del mismo Acámbaro, tomaron fotos. Todas las fotos famosas de Acámbaro de finales del siglo XIX ¿existen gracias a ellos? Existen porque fueron publicidad de los gringos para que visitaran México. Entonces, para que visitaran Acámbaro, que era como la estación icónica
y la última estación de la compañía Denver and Rio Grande. Ok, o sea, igual también me imagino, ¿no? Eran personas que tenían acceso a una cámara. Sí, sí, En totalmente. ese entonces, pues una cámara era Es un un objeto edificio caro y que era, pues, propiamente para, no como un juguete, o sea, era para trabajo. Sí, no era tan accesible como ahora lo Ajá. son, ¿no? Entonces, de hecho, la estación del tren de aquí de Acámbaro tiene el mismo diseño que toda la línea de Denver en Río Grande. Tenía incluso segregación racial. O sea, la estación de aquí de Acámbaro Ya tenía su división. tenía su división para blancos y para no blancos. Ok. Eso ya lo estudió muy bien Jesús Cervantes, que es historiador de aquí de Acámbaro, y él mismo ha encontrado registros también. De hecho, gracias a él es que sabemos esto de que las familias espiritistas acambarenses utilizaban figuras prehispánicas para hacer sesiones espiritistas. Y estas figuras prehispánicas, como las Venus, ¿no? Las que se encuentran en Francia, las diosas de la fertilidad y Sí, todo eso, sí, sí. Estatuillas. estatuillas eran las que se utilizaban para contactar pues espíritus de personas, de indios prehispánicos, ¿no? Sí. Fíjate que esto se hizo muy popular en esta última década del siglo XIX, en 1890 más o menos, gracias a otro libro, y que más bien este libro fue escrito por una mujer, y fue ella quien popularizó el ocultismo y el espiritismo casi en todo el mundo, pero esta rama que utiliza objetos, Ajá. y se llama Madame Blavatsky. Que ya por el nombre ya sabemos que... Sí, no, es un Sí. viaje. Si ustedes Ok. pueden buscar Madame Blavatsky en internet, no, es un... No acabas, es una vida. Yo ya estoy haciendo mi lista de libros porque... No, fíjate que también tengo una idea en la cabeza que se me va a olvidar. Hay una película sobre Allan Kardec que yo Ok. vi en Netflix. No sé si está, pero si pones Allan Kardec en Netflix, te sale y está buenísimo. Entonces, Madame Blavatsky se hizo muy, muy famosa porque escribió un libro, entre otros, por ejemplo, uno que se llama El velo de Isis, donde ella describe cómo a través de una sesión de espiritismo en Alemania, Ajá. Sí. que es además la Alemania pre-nazi, ¿no? En una sesión de espiritismo, Madame Blavatsky contactó con un gurú de la India, o sea, el espíritu de un gurú de la India que vivió 6.000 años antes, y ese espíritu a su vez había contactado con otros espíritus que vivieron 12.000 años antes. Entonces, en este libro y en todos los libros que escribió Madame Blavatsky, ella describe cómo fue la evolución supuestamente de la vida en la Tierra desde la perspectiva de los humanos que fueron viendo esa evolución. Entonces narra una historia del planeta de 12.000 años de historia a través de sesiones de espiritismo. Es una cosa loquísima, y eso es lo que querían hacer los espiritistas aquí en Acámbaro. Yo ya estoy así... No, es que de verdad es una explosión mental. Sí, las ideas me están volando por la cabeza porque no había escuchado yo nunca de algo parecido, sí, pero de que existiera el registro escrito. Y que fuera tan antiguo, ¿no? Entonces, y que además eso hubiera llegado aquí a Acámbaro. Y te digo, no soy el único historiador que se ha interesado en estos temas. Jesús Cervantes también ya lo ha escrito. De hecho, esto que yo te estoy platicando se va a publicar próximamente. Nos van a dar un premio de historia regional mexicana el martes. ¿En serio? El próximo martes 26 de abril, donde donde yo hablo de todo esto que te estoy diciendo ahorita. Entonces, O sea, ¿esto es primicia? es primicia, sí. Ok. Es primicia. Bueno, entre otras de las cosas, además de objetos prehispánicos, para las sesiones espiritistas se utilizaban, por ejemplo, estas famosas fotos post-mortem. Ah, sí, que son para mí, o tal vez para muchas personas, son muy chocantes, digamos, no encuentro otra palabra. Sí. Son difíciles de ver, son fotos que para su entonces, pues sí, mucha gente, para quien no conozca este tipo de fotos, eran fotos que se le hacían a personas después de su fallecimiento.
que había lugares, fotógrafos, estudios de fotografía en donde se tomaban fotos familiares o a veces solamente de la persona ya fallecida. Obviamente no se las tomaban, se las trataban de tomar de la forma más natural posible para tener un recuerdo. Esto yo creo que era un tipo de registro pues importante, ¿no? Para ellos, no solo por tener el recuerdo, sino porque, como estábamos hablando hace ratito, no mucha gente tenía acceso a una cámara. Y a veces el recordar a alguien, sobre todo, bueno, lo sabemos bien desde hace mucho tiempo para los mexicanos, el recordar a las personas que ya no están con nosotros es muy importante. Entonces tener ese recuerdo físico de una imagen era muy importante. O sea, para ellos no lo veían como, ya falleció, se ve raro. Digamos, para nosotros, bueno, para mí es chocante, como sí, totalmente. O sea, en la actualidad no se hace. Sí he sabido de personas que contratan fotógrafos para documentar en algunas ocasiones velorios, me ha tocado, o propiamente cuando se sepulta a alguien. Y bueno, es otro tema, pero es muy raro. Entonces, sí. esto que a veces decimos en broma de como no me tomes foto porque te robas mi alma, era una creencia de ese tiempo y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la electricidad, del registro de la voz. O sea, las cámaras también eran algo nuevo. Okay, sí. Entonces el hecho de capturar tu imagen era como capturar tu esencia, y en ciertas ramas del espiritismo se creía que las fotos de los muertos tenían un canal de comunicación con el espíritu de esa persona. Entonces se utilizaban las fotos de los muertos en las sesiones espiritistas. Muñecas que habían pertenecido a, no sé, tengo documentado el caso de aquí de una familia que tenían 2 hijas gemelas. Y una de las gemelas falleció. Entonces la madre se comunicaba con su hija gemela fallecida a través de su hija gemela viva, utilizando como medio de contacto una muñeca de su hija muerta. Entonces todo este tipo de sesiones espiritistas, de creencias, de prácticas religiosas, tuvieron un gran auge aquí en Acámbaro. Tenían también mucho rechazo, pero si tú te pones a buscar, por ejemplo, los registros, por ejemplo, los censos que se hicieron en Acámbaro a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vas a ver que hay gente que se reconocía como espiritista en el censo. En el mismo censo. En el censo, o sea, cuando el censador... O sea, como ahora nos preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué religión tienes? ¿Qué religión practicas? Es una pregunta que todavía hacen en el censo. Sí, en la actualidad. Desde ese tiempo la hacían. Y fíjate que todavía, por ejemplo, nosotros, que a lo mejor ya no nos reconocemos como católicos, nos cuesta decir que no somos católicos, ¿no? Sobre todo a algunas personas les cuesta decir que no lo son, y a lo mejor dicen que son católicos para zanjar, ¿no? Una discusión, evitar discusiones. En este tiempo es difícil todavía asumir que alguien no es católico. Imagínate en ese tiempo, ¿no? En el siglo XIX. Entonces reconocerte en un censo como espiritista es algo que me parece como de mucho valor, de mucho valor histórico, porque además nos habla de que pues esa gente, estas personas tuvieron que enfrentar rechazo social, ¿no? Señalamientos, mucha sanción social, totalmente. Entonces yo creo, para adelantar, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero para adelantar un poco, a lo mejor, si me invitas otra vez. Yo sí. Yo creo que no acabamos. No acabamos. Para este primer episodio, o sea, tratar también de explicarlo todo para hacerlo bien, de la forma en que se debe. Yo creo que si ocupamos otro capítulo. Yo pienso que sí. Igualmente, pues la gente que nos escucha, que yo creo que sí le va a interesar, porque tienes muchos datos importantes aquí de Acámbaro.
estabas, bueno, contándonos, por ejemplo, de esto de las niñas gemelas. A mí me dejaste intrigado. Quiero que me sigas dejando intrigado para poder escucharlo de ti en otro capítulo. Claro. Pero fíjate, o sea, todo este tipo de corriente, de creencias, de cultura, pues sí, incluso de experimentación, tú en base a tus estudios que son sociales, ampliamente, pues podemos verlos todavía actual. Sí. Podemos verlos todavía actualmente, y yo creo y sé que tienes también por ahí así como que algunas otras cosas más actuales, historias más actuales, también sobre Acámbaro. Sí, pues nada más te adelanto, seguimos después hablando de las gemelas. Sí. Una de las personas que participó en más sesiones espiritistas y que también tenía un interés en contactar con indígenas del pasado, pues fue Valdemar Jusrut, que se hizo famoso por las figurillas de dinosaurios. Sí, entonces podemos recordamos por el famoso museo. El museo que tenemos aquí, que lleva su nombre. Y pues un montón de historias que también he documentado del siglo XX, del siglo XXI. Entonces hay mucho para contar, hay mucho para analizar. Y sobre todo a mí lo que me interesa más es que, claro, estamos viéndolo aquí desde una perspectiva de lo paranormal, pero justo lo que estamos intentando hacer es buscar el sustento de lo real, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. Lo que yo te he hablado todo es documento histórico, documento antropológico, análisis antropológico, con fuentes. Sí. Son cosas que sucedieron, que dejaron registro escrito, y pues que más bien ya lo dejamos aquí abierto a la interpretación de quienes escuchan tu programa, ¿verdad? No, y de hecho es que esa es total mi intención, porque se puede ir más allá de un simple, mi abuelita me dijo que le jalaron los pies. O sea, incluso en algunos casos pudiéramos decir también, digamos que en este caso de las gemelas, que fuera invento de la mamá. No sabemos. Como dices, cada uno podemos crear nuestro propio criterio y llegar a una conclusión, sea cual sea, es válida. Aquí nada más contamos lo que sucedió, de lo que se tiene registro, y ya al final cada quien... La interpretación es libre. Sí, total. Pues yo creo que cerramos. Sí. Cerramos ya este episodio. De hecho ya hasta la luz del sol ya se está yendo. Terminando, sí. Yo creo que sí, te mereces otro episodio, y la verdad felicidades también por el premio que está por llegarte. Gracias. Y gracias también otra vez por estar aquí, por aceptar venir, por compartirnos un poquito de tu trabajo. Y no manches, yo feliz de que vuelvas. Yo creo que también las personas que nos están escuchando van a querer saber qué pasó con las gemelas. No, pues al contrario, gracias por la invitación, gracias por tomar en serio pues, mis investigaciones, mi trabajo, y ojalá que les resulte de interés. Y pues sí, yo estoy dispuesto para cualquier duda, comentario, preguntas. También aquí estamos. No, muchas gracias. Vamos a cerrar por hoy ya este capítulo. Muchas gracias. Gracias, Eli.